Mi papá trabajaba como un contador público en el año 1932, mi hermano era judío y yo apenas tenía 15 años. Había nacido el 1 de septiembre de 1918, mi mamá se había muerto durante el levantamiento espartaquista de 1919, mi madre era una fiel militante del Partido Comunista Alemán, en un intenso tiroteo entre los demócratas alemanes y los comunistas hirieron de un balazo a mi madre en el pecho. Al llegar al hospital falleció. Nos quedamos sin madre, nuestro papá no tenía la economía suficiente, teníamos que endeudarnos más y buscar 9 trabajos para pagar todas las deudas. La hermana de mi mamá, Lucille Anna Lerck, oriunda de Francia, nos mantuvo junto con mi papá. En 1933 se daban las elecciones generales en Alemania, toda la gente estaba entusiasmada, el voto era obligatorio, así que voté al Partido Democrático Alemán. En mi familia había una severa interna entre mi hermano y mi tío. Mi hermano le hacía campaña política al Partido Comunista de Alemania. Y mi tío le hacía campaña al Partido Nacional Socialista. Cuando se dio el resultado de que Hitler había ganado, las calles de la ciudad de Múnich estaban entre gritos de festejo y severos incidentes con los militantes de Hitler. Para 1934 la democracia en Alemania estaba fundida. Mi tío, von Ulrich Krukenberg, era un fiel fascista, tiene contactos del Partido Fascista de Milán. En ese contexto todos los partidos fascistas de extrema derecha apoyaban la candidatura de Hitler como canciller alemán. Cuando mi tío fue llamado para militar en la Gestapo local de Múnich no dudo en pensarlo, mi familia se había corrompido puesto a que mi hermano Benjamín Gordovich era judío y descendiente a rusos. El 17 de febrero de 1934 mi hermano es secuestrado por una patrulla de la Gestapo y llevado a la comisaría alemana. Se armó una causa judicial por entre comillas, hacer mal a la nación alemana y se lo llevó directamente al campo de concentración de Auschwitz. Fue fusilado por mi propio tío el 24 de marzo de 1936. Secretaria de los Derechos Humanos. 17 de septiembre de 1947. Hoy en día se ha demostrado en el juicio de crímenes de guerra que el caso número 149-92, denuncia hecha el 17 de agosto de 1946, se llevó a cabo una investigación donde se determinó que el día 17 de febrero de 1936 en Múnich una camioneta de la Gestapo secuestró a Benjamín Gordovich. Fue una de las millones de víctimas más de Auschwitz. En su sano juicio el asesino von Ulrich Krukenberg deberá ser penalizado a cadena perpetua concuerdo con artículo de la Justicia Militar de los Derechos Humanos número 15028. La familia desde ya le deseamos condolencias, y en la denuncia será añadida a la causa de Auschwitz. Atentamente Justicia Ocupada Alemana por el Ejército Extranjero. Yo, personalmente decidí dejar Alemania en el año 1935 e irme a vivir a Argentina. En esa época, ya a los 16 eras un adulto mayor y responsable de tus decisiones. Me infiltré en un avión de vuelo a Chile, y después de 3 días mendigando quien me adoptaba me encontré a una pareja de argentinos oriundos de Buenos Aires, me pusieron a trabajar. En Argentina las cosas estaban mal, el golpe militar de 1930 dejó una grave crisis política. Hoy 53 años después, en 1983, me doy cuenta de lo que nos iba a dejar esa popularmente denominada década infame. En esos tiempos, trabajaba como ingeniero de una fábrica en la localidad de Mercedes. A nivel personal me dolió mucho dejar a mis familiares en el régimen nazi. No dije ninguna sola palabra a esa pareja de argentinos. La situación que se vivía en Alemania, pensaba en que ellos podían militar en el nacionalsocialismo, esa ideología nazi, se había propagado por todo el mundo. La pareja de argentinos se llamaba Juan Carlos Anchour y Josefina Aguirre de los Andes, se habían conocido en un local de baile en el año 1928 en la provincia de Misiones, luego se habían mudado en 1929 a Buenos Aires. Josefina me decía,
En el año 35 teníamos la posibilidad de viajar a un país internacional, elegimos Chile para no gastar mucho. Solamente queríamos llevarnos un souvenir, y te encontramos a vos, mi niño. En la madrugada del 4 de junio de 1943, yo estaba recorriendo la ciudad de Buenos Aires, cuando de repente 16 coches militares pararon y se tirotearon contra la seguridad de la Casa Rosada. Otro golpe militar hizo tambalear la política del país. A la mañana siguiente el hotel donde nos quedamos la pareja de argentinos y yo era fuertemente tomada por presencia del ejército. Ellos gritaban: si Ramón Castillo no entrega el poder, le mandaremos cabezas a su domicilio de la gente del hotel. La represión militar se extendía desde la Plaza de Mayo y el Obelisco pasando por Corrientes. El expresidente Ramón Castillo decidió dejar que los militares tomaran el poder. Después, en un comunicado de la radio argentina de difusión nacional, Rawson dijo que Castillo quedaría en libertad. Al año siguiente este fallece y con un capital de 100 pesos, la dictadura se puso a favor de los nazis. Luego en el año 45 nos declaramos neutrales, pero a los pocos días de la bomba en Japón nos pusimos del lado de Estados Unidos. Durante ese lapso de la dictadura del 43, la economía se empezó a deteriorar, se empezaba el surgimiento del nacionalismo más puro en Argentina. El primo de Juan Carlos Anchour era fiel militante comunista, salió en la televisión argentina en el año 44, cuando la Policía Federal anunciaba la persecución del comunismo en todo el país, pero me di cuenta de algo: el vicepresidente Juan Domingo Perón era un tipo diferente. Josefina Aguirre empezó a apoyar a Perón. El 17 de octubre de 1945 con una multitud a gritos pedían la liberación y el retorno a la democracia. A nivel personal, yo con la pareja de argentinos me llevaba bien. Hablaban de cosas impresionantes, anécdotas graciosos y demás. Me cuidaban como un hijo. En 1947 me tocó la experiencia más difícil después de años en el exilio por culpa del régimen que azotaba a Alemania. Después de años sin saber nada me fui en un avión a Berlín. Las cosas eran totalmente diferentes. Ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia sus legítimas tradiciones, a la recuperación de sus únicos símbolos patrios. Esta es la tónica de la revolución. Sepa el pueblo esperar. Argentinos, en esta hora de nuestra historia, somos protagonistas de acontecimientos frente a los cuales ninguno de los hijos de esta tierra puede considerarse un extraño. Pensemos y sintamos con toda nuestra capacidad de reflexión y con lo más entrañable de nuestras vidas que no estamos solos en el tiempo. Somos los argentinos de hoy, pero somos también las generaciones que nos precedieron y somos las generaciones que vendrán. La patria es una sola y uno solo es el pueblo. Desde la eternidad nos contemplan los grandes varones que con sus criterios diferentes, con sus opiniones distintas y hasta con sus luchas opuestas, nos legaron la honra de un nombre y nos impusieron un destino de grandezas. Tres son los medios de la liberación: la verdad, la libertad y la valentía cívica sostenida por la determinación serena pero definitiva de las Fuerzas Armadas, que decidieron sobreponerse a escrúpulos legalistas de una imparcialidad que solo hubiera sido complicidad, y que han impuesto nuevamente el equilibrio con el restablecimiento de libertades y garantías que son propios de la condición humana y patrimonio histórico de los argentinos. Transmite LRA Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina. Está transmitiendo directamente desde el Aeroparque 3 de Febrero de la ciudad de Buenos Aires, LRA Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras de la Red Argentina de Radiodifusión y CX10, CXA3, Difusoras Ariel,
CX44 Radio Solís, CX16 Radio Carve y Radio Nacional de la República Oriental del Uruguay. Después de 8 años estando en Alemania, en el año 1955, recibí otra noticia trágica. Los militares argentinos bombardearon la Plaza de Mayo, destruyendo la arquitectura de la Casa Rosada. Josefina Aguirre me mandó esta foto desde la Plaza de Mayo. La foto fue posible obtenerla gracias a la embajada alemana en Argentina. La noticia era que ya un año después, en 1956, se produjeron fusilamientos a los que hacían ilusión al gobierno peronista. Uno de los militares secuestró el 13 de septiembre de 1956, a las 17:08, a Josefina Aguirre, fiel militante peronista. Fue fusilada el 20 de septiembre de ese año. Juan Carlos Anchour quedó viudo y cuando terminó la Revolución Libertadora, se armó una causa judicial pidiendo que se determine la desaparición de Josefina Aguirre. El fiscal general de la causa era el doctor Agustín Ponce. La causa empezó el 18 de mayo de 1958, aprobado por el gobierno democrático de Arturo Frondizi, y terminó el 29 de septiembre de 1959. La causa retomó a 46 testimonios donde Josefina Aguirre estaba prisionera. El testimonio número 28 fue clave en la causa ya que se dio nombre al oficial del ejército que fusiló a Josefina Aguirre. Arturo Alfonso Bolich, un militar fiel a la Revolución Libertadora, estaba en un operativo cerrojo. Buscaba a sospechosos de ser de ideología peronista junto a 19 militares más. A Josefina Aguirre la secuestraron dicho día y la torturaron psicológicamente y físicamente para que hable. ¿Dónde estaban los 157 militantes que se habían fugado de ahí? Como Juan Carlos Anchour estaba encubriendo a 7 militantes peronistas en su casa, para que no lo perseguía el ejército. No habló y insultó a los militares. Arturo Alfonso disparó sin pensar a la cabeza de Josefina Aguirre. Murió en el acto. Esto dice el resultado final de la causa. Se determinó que la causa número 429 de la justicia argentina, junto a colaboración con la Amnistía Internacional de los Derechos Humanos, resume este caso. El martes 13 de septiembre de 1956 la víctima, Josefina Aguirre, a las 17:08, según testimonios, fue secuestrada en un operativo cerrojo del ejército argentino comandado por el gobierno de facto de Aramburu. 17 militares buscaban a 200 presos políticos peronistas y solo raptaron a 46. A Josefina se la torturó psicológicamente y físicamente. Esto es un grave delito de lesa humanidad. Posteriormente, 7 días después, el militar Arturo Alfonso Bolich disparó con una arma 9 milímetros a Josefina Aguirre, provocando la muerte instantánea y sangrado interno de cerebro, según determinó peritaje forense de la provincia de Buenos Aires. Desde el 25 de abril se localizó a 46, que todos estaban siendo prisioneros de los 17 militares del ejército. El testimonio número 28 fue clave para conseguir el nombre del asesino de Josefina Aguirre. El 30 de septiembre el militar suboficial Arturo Alfonso Bolich fue condenado a 30 años de prisión con reclusión perpetua según la ley 20.140 de los derechos humanos. El fiscal general de la causa, el licenciado Dr. Agustín Ponce, manda condolencias a los allegados de Josefina Aguirre de Merelo. Firmado: Poder Judicial de la Nación Argentina, Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Amnistía de los Derechos Humanos. Juan Carlos Anchour. Viudo y sin ningún trabajo, le di la oportunidad de ir a mi casa. Hicimos todos los trámites para pasar a Alemania. El problema era que Berlín estaba localizada en la Alemania comunista. El régimen comunista nos hicieron varios controles y demás. Llegado a Berlín Este, en diciembre de 1959, conseguimos un trabajo gracias a un plan de subsidios a aquellos que trabajen en fábricas de vino. La empresa se llamaba Wilburger Brauerei. La empresa estaba en su mejor momento. Anchour y yo trabajamos en la empresa. Nos levantábamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 6:30 de la tarde con un salario mínimo de 400 marcos alemanes.
En Alemania comunista, tras del cambio de gobierno asumió Walter Ulbricht. Teníamos una pésima condición económica, pero a partir de abril de 1960 se empezó a notar un pequeño subsidio y financiamiento a empresas de cervezas, además que había un decreto que se debería pagar a los empleados 1000 marcos alemanes. Y así la vida normal que vivimos, en la fábrica de cerveza. Luego del calvario que vivimos tuvimos nuestra propia vivienda, y el Estado comunista te daba una tarjeta alimenticia, en donde se descuentan 35% mínimo del impuesto a los productos básicos. Anchour no era mucho de seguir la ideología comunista, pero agradeció al Estado por dar ese pequeño alivio. En 1961 los alemanes capitalistas toman Berlín ocupada por los comunistas, la Unión Soviética decidió inmediatamente el retiro de las tropas capitalistas, como llamaban ellos, del territorio ocupado por comunistas. Eso incluyó en el famoso muro de Berlín, un lamentable suceso para la historia alemana. Tras esa crisis, el gobierno decidió quitar los derechos para subsidiar el muro, ya no se pagaban a las empresas, ni existía la tarjeta alimenticia. Solamente para financiar la construcción del muro. Muchos morían en el intento. Anchour me dijo que si seguían las restricciones de libertades escaparía. El 29 de marzo de 1963 Anchour me despierta paranoicamente y me dice esta frase. Es la hora de irnos. Los del Ejército Rojo monitoreaban la zona, sobrevivimos a varias veces de estar a un paso de la muerte, pero esta no nos salvamos. Anchour rompió el alambrado del muro, estando en territorio capitalista veo directamente que le dieron una bala de francotirador a la cabeza. Les juro que vi como la cabeza de Anchour se esparcía de sangre. Ahí sentí el verdadero terror. En 1978, regresé a Argentina en medio de una desastrosa dictadura militar, con todo este calvario de Josefina Aguirre y Anchour muertos, y mis familiares muertos por los nazis. Yo a los 60 años ya cumplidos, regresé a Argentina para quedarme vivir ahí para siempre, la dictadura no me hizo daño por suerte. Pero un día el 14 de octubre de 1979. Los militares apagaron las luces de mi zona donde vivía. Se escuchaba gritos y desesperación, la dictadura fue una experiencia ya vivida. Así que solamente en esa ocasión sentí terror. Pero después con el cambio de gobierno de facto la crisis económica era inevitable, las condiciones económicas eran realmente malas. La guerra de Malvinas fue una masacre, una guerra muy innecesaria, hoy recuperado la democracia en 1984 decidí hacer esta historia, tal vez no sea la mejor pero solo ustedes tienen la palabra final.